La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. ¿Qué tal? Muy buenos días. El día de hoy, muchas gracias por asistir a este seminario web. Agradecemos su preferencia. El día de hoy se encuentra con nosotros Luis Ortega, es el que nos va a proporcionar la información acerca de este seminario web. Mi nombre es Adrián Díaz, soy el Product Manager por la parte de Ubiquity aquí en Syscom. Luis, bienvenido, muchas gracias por atender este seminario y el foro es todo tuyo. Perfecto, gracias Adrián. Y bueno, gracias a todas las personas que nos están acompañando justamente para poder revisar un poco acerca de las soluciones. Hoy día de hoy tenemos una charla acerca de lo que es la parte de Air Max. Vamos a revisar un poco acerca de la tecnología o la ventaja que tenemos en la parte de antenas de cobertura simétrica o sectoriales, así que vamos a revisar todos estos esquemas. Perfecto, igual comentarles de que la presentación va a ser compartida con todos ustedes. Yo se lo voy a entregar a Adrián para que se los haga llegar a sus correos. Y bueno, el seminario también lo vamos a compartir, está siendo grabado. Entonces vamos a ir empezando. Siempre hago una pequeña introducción a lo que viene a ser la parte de Ubiquity. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estamos trabajando. Ventajas justamente de las antenas simétricas, es el objetivo principal del seminario. Vamos a ver un tema de patrones de cobertura. Eso es algo bastante importante en este diseño de antena. Y una de las preguntas muy frecuentes de los usuarios es cuándo utilizar una antena simétrica o una sectorial panel. Entonces vamos a ver justamente esas diferencias técnicas que tenemos en cada uno de estos tipos de antenas. Luego vamos a ver el factor de distancias, porque acá sí hay un cambio bastante, digamos, notable, sobre todo en la parte de cobertura de cada tipo de antena. Así que vamos a revisar eso, unos casos de éxito y evidentemente las dudas o preguntas, inquietudes que ustedes puedan tener, lo vamos a resolver en el seminario. Perfecto. Entonces, ¿quiénes somos? Ubiquity es una compañía americana. Tenemos ya más de 12 años en la industria de comunicaciones. Siempre estamos muy enfocados en cerrar las brechas digitales a través de la plataforma de redes para todos y en todas partes. Tenemos una participación mundial bastante grande, más de 70 millones de productos ya desplegados inalámbricamente, inclusive Air Max tiene una participación muy grande a nivel mundial, más de 200 países. Y siempre buscamos combinar tecnologías innovadoras, buscar tener la mejor beneficio, precio-rendimiento justamente. Trabajamos siempre con una comunidad de usuarios a nivel de foro y efectivamente somos bastante disruptivos para eliminar las barreras directamente de conectividad. Cuando nosotros trabajamos en lo que viene a ser la parte de redes inalámbricas o lo que llamamos también enlaces inalámbricos, efectivamente el diseño que se trabaja en los proyectos puede ser punto a punto multipunto. Hoy día vamos a hablar principalmente del punto multipunto y este esquema de antenas simétricas que deseamos trabajar. Solamente la idea es resaltar que ambas arquitecturas se pueden hacer con todos los productos de la línea de Air Max, pero evidentemente hay productos especializados que vamos a utilizar en cada uno de los enfoques. Entonces, hoy en día venimos trabajando diversos diseños de redes inalámbricas. Por ejemplo, usualmente las redes inalámbricas siempre se pensaban o se querían trabajar en factores de distancia. Por lo tanto, lo que buscábamos siempre era generar cobertura. Las antenas tipo panel, que podemos observar del lado derecho, tienen esa ventaja, esa gran ventaja de focalizar la energía efectivamente en un factor de distancia. Pero ¿cuál es el inconveniente? Que cuando estamos generando mucha distancia, obviamente la ponemos en la parte alta de la torre para generar la cobertura. El problema es que no tenemos cobertura cercana justamente a la torre. Entonces, hoy en día se está trabajando mucho con la cobertura un poco más focalizada, más cercana, lo que vendría a ser el concepto de un access point urbano, y es ahí cuando entra a tallar mucho el tema de una antena de cobertura simétrica o similar. Entonces, acá viene la explicación técnica del por qué los dos tipos de antenas son válidos, dependiendo justamente de los proyectos donde vamos a querer trabajar. Un segundo. Perdón. Perfecto. Ya, quería ver si... Bueno, ustedes pueden formular las preguntas, me olvidé mencionarlo en cualquier momento. Yo la voy a estar revisando justamente acá con Adrián. Y bueno, cualquier duda igual la vamos resolviendo. Entonces, acá podemos observar un corte lateral de las antenas, donde podemos observar en la parte superior una antena panel, en la parte inferior una antena de cobertura simétrica. En el caso de la antena panel o las antenas paneles, ustedes saben que estas vienen en diversos ángulos.
por ejemplo, 120 grados, 90 grados, 60, inclusive hasta 45 y 30 grados, ángulos muy pequeños. Pero todas las antenas paneles, todas las antenas que tienen una forma rectangular, tienen una apertura vertical mucho más compacta. Usualmente la horizontal es la que hemos mencionado, lo que se llama el azimut técnicamente, pero la elevación o la apertura vertical es mucho más compacta, 4 a 8 grados, bueno, igual varía según el modelo de antena. ¿Por qué digamos, la apertura vertical es muy limitada? Porque son antenas que desarrollan justamente factores de distancia. Entonces, ¿cuál es el problema? Que a veces menos de 800 metros o menos de 900 metros, digamos menos de 1 kilómetro en general, a veces solemos tener un poco de problemas porque no cubrimos muy bien esa zona con este tipo de antena, porque es una antena que nos va a permitir obtener efectivamente mucha distancia. Es ahí cuando entra una antena de tipo simétrica o de diseño simétrico para generar una mejor cobertura. Este tipo de antenas, digamos de cobertura simétrica, tiene aperturas de elevación o aperturas verticales mucho más grandes, usualmente 45 grados, por ejemplo, y que nos van a permitir poder obtener, obviamente, una muy buena cobertura cercana. Pero ¿cuál es el detalle? Porque deberíamos usar entonces antenas simétricas siempre. El detalle es que las antenas simétricas, al abrir más, tienen dos detalles. Uno, es que es probable que el nivel de energía sea inferior en los clientes más distantes. ¿Por qué? Porque la energía se distribuye en un área más grande. Entonces perdemos un concepto de densidad de señal. No desarrollamos la distancia que estamos buscando. Y el otro pequeño detalle es que si en la zona hay mucho ruido que viene de los suscriptores, es probable que la base lo pueda absorber. Entonces depende mucho el diseño del proyecto que estemos buscando para poder trabajar directamente con un tipo de antena, digamos panel, o un tipo de antena simétrica según las necesidades. Ahora, ¿cuándo usar antenas simétricas directamente? El uso de antenas simétricas está enfocado mucho en la distancia. Como dice ahí, si tenemos CPS instalados a muy cortas distancias, CPS, recuerden, son los suscriptores inalámbricos. En este caso, de repente, tenemos suscriptores a 100 metros, 200 metros o 300 metros en adelante. Entonces, efectivamente, eso puede generar una zona ciega para una antena panel tradicional y es ahí justamente una antena simétrica nos puede dar bastante ventaja. Deseamos reducir la distancia de cobertura y de esa forma también evitar ruidos más lejanos. Eso es muy interesante en una antena también simétrica. Por ejemplo, si yo tengo clientes o suscriptores inalámbricos que van solamente hasta 1 kilómetro o hasta 900 metros, yo no debería generar más cobertura porque eso efectivamente podría ocasionarme también absorber más probabilidad de ruido. Entonces yo puedo inclinar más la antena, en este caso la antena simétrica, y generar una cobertura perfecta desde los, digamos, 20, 25 metros en adelante hasta el kilómetro. Y no escucharíamos más allá del kilómetro, obviamente dándole la inclinación respectiva. Estas son ventajas bastante interesantes para poder trabajar justamente en el producto. Ahora, ruido. Si tenemos mucho ruido lateral, efectivamente, este es uno de los puntos que a veces afecta. El ruido lateral que nosotros podemos tener en las antenas se debe principalmente a los lóbulos laterales que las antenas manejan. Igual vamos a ver un poco de patrones de radiación en un momento. Pero las antenas paneles usualmente tienen mucho lóbulo lateral. Las antenas de este diseño tipo simétricas es mucho más reducido. Y efectivamente, cuando queremos tener más aislamiento front to back, digamos, de adelante hacia atrás en las antenas, ese diseño de antenas es mucho más eficiente. Una antena simétrica, pues efectivamente casi no tiene lóbulos secundarios o lóbulos laterales, y eso ayuda a mejorar mucho el rendimiento en punto multipunto, efectivamente cuando tenemos, digamos, gran cantidad de radios en un espacio bastante compacto en sí. Si el ruido viene de la dirección de la cobertura, esto igual podría afectar. Ojo, es muy importante también resaltar que esta antena no significa que elimina el ruido de la zona, sino que focaliza en un área más pequeña. Y recuerden que hay un principio de antenas que dice donde tú transmites, obviamente hacia la dirección donde tú transmites, de esa misma dirección recibes tu señal, bueno, y también el ruido. Así que obviamente la idea es focalizar en un espacio más pequeño para reducir la probabilidad de interferencias directamente. Bueno, a nivel de espacio también hay una mejora, bueno, y también de peso. Las antenas son mucho más compactas a nivel de volumen y obviamente pues son más ligeras de implementar en la torre sin ningún inconveniente. Entonces vamos hablando de los radios que nosotros tenemos directamente para trabajar en estos proyectos. A nivel de radio tenemos los modelos ya preparados para estaciones base,
justamente los modelos conectorizados, llamamos los Rockets, y el modelo que está diseñado para antenas simétricas lo llamamos el Prisma, en este caso el Prisma Station o la abreviación PS. Entonces, estos equipos ya vienen en lo que es generación 2 de AC, una tecnología que nos permite alcanzar más rendimiento, más capacidad, más aislamiento de ruido, más rango de frecuencia también directamente. Esa es una ventaja que se tiene. Y efectivamente podemos trabajar con los dos diseños de antenas. Podemos utilizar antenas paneles con el radio conectorizado. Bueno, inclusive el radio conectorizado también se puede usar con antenas plato para enlaces punto a punto. Y bueno, el PS en este caso está diseñado exclusivamente para coberturas, digamos, de punto multipunto. Una pregunta frecuente es el Rocket Prisma y el Prisma Station tienen la misma capacidad de procesamiento, tienen la misma habilidad en la parte de potencia de transmisión, sensibilidad. La respuesta es sí. Los radios son prácticamente iguales, ambos manejan también sincronización por GPS. La única diferencia es que efectivamente uno está conectorizado para lo que son antenas sectoriales panel, y dish, como había mencionado, y el otro es directamente para las antenas simétricas a poder trabajar. Efectivamente, uno de los puntos importantes cuando tenemos muchas antenas en la torre es el tema de sincronización por GPS, y efectivamente la sincronización ya está liberada a partir del firmware 8.3. La sincronización es válida justamente para todos los radios, en este caso Rocket Prisma, que pueden ser generación 1, generación 2 o el Prisma Station también, que lo involucra. Recuerden que la sincronización por GPS permite reducir ruidos de colocalización. Esto en español significa que cuando a veces tenemos mucho radio en nuestra torre, por más de que ordenemos bien las frecuencias, a veces nuestros radios transmiten y reciben de forma, digamos, no ordenada. Eso puede ocasionar un poco de molestia entre los radios receptores, sobre todo en la fase de recepción. Entonces, la idea de la sincronización es poder igualar los tiempos de transmisión o sincronizar. En español sería sincronizar los tiempos de transmisión, los tiempos de recepción de todos los radios que comparten la ubicación o la locación de la torre, y de esta manera poder reducir ruidos directamente de colocalización. Es importante resaltar que para que la tecnología de GPS funcione correctamente, la red inalámbrica no debe tener problemas de línea de vista, ni tampoco debería tener problemas de alineamiento, ya que eso podría ser negativo para un factor de ordenamiento en la parte de comunicaciones. Pero la tecnología está disponible para poder trabajar. Entonces los Prisma Station y los Rocket de Prisma justamente tienen la ventaja de poder tener un sistema de mitigación de ruido bastante alto. Todos los radios de base ahora son metálicos directamente. La idea es obviamente reducir el impacto de ruido que pueden tener, y efectivamente si tenemos varios radios en la torre, evitar pues de que el ruido le afecte de un radio a otro, obviamente. Si no, uno transmite y esa transmisión que sale del radio efectivamente podría afectar a otro, pues en este caso son totalmente metálicos, doble sistema de aislamiento de ruido, y efectivamente la idea es que podamos reducir los problemas que usualmente teníamos antes con radios estándares. Igual el Prisma Station viene con la misma tecnología para el aislamiento y focalización de la señal en una dirección en particular. Uno de los puntos importantes acerca de la cobertura simétrica o, digamos, implementaciones de productos nuevos en general, tiene que ver con la retrocompatibilidad, que es un punto muy importante, ya que, digamos, a veces muchos clientes ya tienen redes implementadas con productos Ubiquiti, de repente no tan nuevos, de repente algunos ya tienen 2 años, 3 años, 4 años de haber sido implementados. Entonces manejamos retrocompatibilidad completa. En la versión actual de firmware, la compatibilidad es absolutamente completa con toda la línea de Air Max M, que son los equipos antiguos. Me refiero en este caso si tuvieran modelos como AirGrid, Living M5, tuvieran NanoStation Loco, NanoStation o PowerBeam, o tuvieran de repente por ahí NanoBridge. Bueno, exactamente, ya modelos un poco antiguos. Efectivamente los podemos trabajar inclusive con lo que viene a ser la parte de sincronización por GPS. Eso no hay ningún inconveniente. Un detalle muy importante, ya que en algunos clientes me comentaron que tuvieron problemas, casi en todos los casos faltaban actualizar algunos suscriptores. Es muy importante que los suscriptores estén actualizados a la última versión del software para que esta compatibilidad sea perfecta y no tengan ustedes ningún inconveniente. La idea de la retrocompatibilidad es permitirles una migración tecnológica escalonada, obviamente por costos, y ustedes puedan obviamente obtener las mejoras directamente de la plataforma.
La idea también es tener suscriptores bastante nuevos, altamente competitivos en costo, como el suscriptor de larga distancia, el iBeam 5AC Generación 2, que puede tener un costo muy similar a un Loco M5 y efectivamente puede desarrollar distancias muy competitivas para desarrollar los enlaces inalámbricos. Pero vamos a hablar un poco más acerca de antenas simétricas. Vamos a ver ahora primero los patrones de radiación y algunos detalles justamente de estas antenas para conocer un poco más acerca de la solución. Perfecto. Hablando de antenas simétricas, volvemos a mencionar brevemente acerca del Prisma Station. El PS5AC y el ISO5AC. Hay dos radios que nosotros tenemos para base. El PS5AC tiene la tecnología de Prisma, que es el sistema de mitigación de ruido, bastante avanzado, muy recomendado. Es una base perfecta, puede soportar 60 suscriptores sin ningún problema. Bueno, puede llevarse un poco más lejos, pero 60 es el número recomendado. Máximo 40, 60. El ISO5AC es una pequeña base que también viene a trabajar con las antenas de tipo simétricas. El ISO5AC lo hemos desarrollado porque hay pequeños escenarios donde nos dicen, la mayoría de mis clientes son distantes, pero en el primer kilómetro tengo yo unos 20 suscriptores, 40 suscriptores. Entonces quiero poner unas cuantas antenas para soportar estos suscriptores. No quiero mucha potencia, no quiero mucho sistema de mitigación de ruido, solamente quiero algo bastante económico. Entonces los ISO 5AC en realidad son unas pequeñas bases para soportar máximo 25 suscriptores recomendados, 20 a 25 suscriptores. No tienen tecnología de Prisma, pero te incorporan una antena por defecto de 45 y bueno, pueden trabajar con cualquiera de las antenas metálicas de alto aislamiento de ruido. Entonces recuerden, hay dos opciones. El Prisma Station, que es el Rocket principal, y el ISO 5AC, digamos que es una versión un poco más ligera, más básica. En el caso de las antenas simétricas vienen diferentes presentaciones. Se puede escoger antenas de 30 grados, 45, 60 y 90 grados para poder operar. Ahora, es muy importante resaltar algunos detalles en cuanto a las antenas de 60 y 90 sobre todo. La antena de 30 es 30 por 30 grados, 45 es 45 por 45 grados. A partir de la 60 hay un pequeño cambio. La de 60 es 60 grados horizontales, lo que llamamos azimut, y 45 vertical o elevación. La de 90 es 90 horizontal por 45 vertical. Entonces hay que tener en cuenta de por qué hemos cambiado un poco el patrón de irradiación de la señal. El motivo es que tampoco queremos mucha apertura vertical, ya que la energía, bueno, de cierta manera se pierde o se desperdiciaría un poco en la parte de comunicaciones. Entonces voy a compartir con ustedes algunas pruebas de rendimiento, comparaciones de tipos de antenas simétricas en el mercado, para que ustedes puedan conocer un poco los factores justamente que tenemos en las antenas y las ventajas que se pueden trabajar directamente. Entonces, por ejemplo, vamos comenzando con la antena de 90 grados. Efectivamente, las antenas de 90 tienen un problema generalmente, como el ángulo es bastante grande, suelen usualmente irradiar o tener mucho lóbulo secundario. Efectivamente, nuestras antenas no tienen ese problema. Hemos realizado una muy buena diseño de focalización. Esta arquitectura que les mencionaba del control de la apertura vertical nos permite a nosotros, obviamente, no tener mucho lóbulo secundario y efectivamente la idea es poder tener rendimiento más avanzado en los equipos de comunicaciones. Una muy buena focalización de la señal, como podemos observar en las partes superiores, y en las inferiores tenemos una radio simétrica también, pero de otro fabricante. Entonces ahí podemos observar cómo a veces la fuga de lóbulos secundarios en la parte posterior podría ocasionar inconvenientes directamente. Ahora, el aislamiento de ruido es algo también muy importante, que usualmente no se habla mucho, pero se quiere comparar siempre cuál es la antena que más focaliza la señal, pero al mismo tiempo nos permite aislarnos del ruido. Obviamente la correcta focalización nos va a permitir poder obtener esta gran ventaja de comunicaciones y ahí lo podemos observar la apertura justamente de 90 grados por 45 vertical, donde podemos observar la focalización generando muy buena densidad de colores. Entonces, esto nos va a permitir que la señal se pueda focalizar en un área más pequeña y obviamente, mientras mejor se focalice, pues mejor vamos a tener conexiones inalámbricas y menor cantidad de ruido. En otras marcas, las antenas de 90 grados a veces efectivamente no focalizan correctamente, tratan de hacer una cobertura muy simétrica, es un ángulo muy grande ya, y obviamente eso genera pues un poco de ingreso de ruido
ya directamente en los ángulos que no son necesarios en la parte de comunicaciones. Veamos 60 grados. En 60 grados ya tenemos también una buena focalización. Bueno, acá sí tenemos un poco de lóbulos secundarios por el tamaño de la antena. Es un poco más, digamos, compacta, pero efectivamente igual manejamos una muy buena focalización comparado a antenas de otros fabricantes. Y en este caso, la idea es también obtener muy buenos sistemas de señales en la parte de aislamiento de ruido. Y vamos a ver un poco más la antena, aislamiento de ruido de la antena de 60. Efectivamente, también manejamos el aislamiento completo, como podemos observar, y ahí efectivamente estamos desarrollando una capacidad también bastante alta de la focalización de la señal. Recuerden que esto es un factor muy importante para, obviamente, no tener tanto ingreso del ruido, y eso nos permita poder obtener comunicaciones justamente más estables. Recuerden que en los enlaces inalámbricos no solamente es importante obtener señal, sino sobre todo que obtengamos la señal libre. Eso nos va a permitir poder mejorar el desempeño y obviamente pues ayudarnos en la mitigación del impacto del ruido a las comunicaciones inalámbricas. Luego pasamos a 45 grados. En el caso de 45 hay una antena que viene de plástico, por así decirlo. Es una antena de aislamiento muy reducido. La antena viene de obsequio justamente con el ISO 5AC. ¿Se acuerdan que mencioné un radio base? Pero ligero, un radio base pequeño, en este caso el ISO 5AC, viene con una antena de plástico, con parte del producto, ustedes la pueden cambiar por cualquiera de las antenas metálicas, eso no hay ningún problema. Y acá podemos observar en la parte superior la antena de 45 metálica y en la parte inferior la antena de 45 plástica. Entonces, efectivamente, ustedes pueden diferenciar ahí cuál es el comportamiento. Obviamente, una antena metálica, gracias a la técnica, al metal o al material de construcción, tiene una mejor focalización de la señal y nos va a permitir, obviamente, pues obtener mejor alcance de energía y, obviamente, menor cantidad de impacto de ruido. Ya, digamos, la antena de plástico sí tiene un poco de lóbulo secundario que nos podría ocasionar un poco de ruido si es que hay muchos radios. Pero recuerden que los equipos ISO 5AC están desarrollados como pequeñas bases, entonces usualmente no hay mucho equipamiento en la torre, usualmente pues no tenemos un radio al costado del otro o muchos radios juntos, entonces una separación de frecuencias es más que suficiente para poder trabajar directamente con ello. Y luego tenemos la antena de 30 grados, que es justamente la antena de mayor focalización que estamos trabajando a la fecha. Es una antena de 30 por 30 grados y efectivamente una muy buena cobertura, contención prácticamente completa de los lóbulos secundarios y en el caso justamente de otras soluciones del mercado también desarrollan muy buena focalización, pero tienen un poco de problemas justamente con los lóbulos secundarios o el aislamiento front-to-back que pueden trabajar. Vamos a ver cómo va el patrón de absorción de aislamiento de ruido, absorción de ruido. Efectivamente, la focalización bastante buena para poder trabajar en los 30 grados asignados. Y la idea es obtener, obviamente, menor cantidad de absorción en otros ángulos que no corresponden. Esto, en resumen, nos va a permitir poder tener una mejor estabilidad en las comunicaciones inalámbricas y la ventaja también que tenemos en este sistema de antenas es que la antena es totalmente intercambiable, lo resalto, se puede intercambiar sin perder el ángulo de que ya estaba seteado en el radio, inclusive el radio si quisieran cambiar de la versión básica a la versión avanzada, también no pierde el ángulo porque el ángulo lo define el soporte o el sistema de anclaje, el cual te permite ya definir el ángulo y simplemente cambiar los radios o las antenas según las necesidades que tenemos en los proyectos. También manejamos justamente lo que son las antenas ya sectoriales, digamos de formato panel, o de formato un poco más largo para coberturas punto multipunto. Así que tenemos diferentes opciones. El día de hoy es conversar un poco más acerca de las antenas simétricas y efectivamente las focalizaciones que estas pueden tener en los proyectos de comunicaciones. Acá tenemos un poco más de detalle acerca del ISO 5AC. Les mencionaba hace un momento que tenemos una pequeña base ligera. Este equipo es en realidad un pequeño suscriptor con diseño asimétrico o también con base con diseño simétrico, pero para unos 25 suscriptores máximo, una pequeña solución punto multipunto. Igual tiene una capacidad de procesamiento bastante alta, sin ningún problema, así que podemos alcanzar, como les digo, rendimientos muy interesantes para trabajar. La antena que viene por defecto es una antena de 14 dBi y bueno, luego podemos utilizar las otras antenas simétricas que efectivamente tienen diferentes ganancias conforme vas trabajando, ¿no? Inclusive la de 30 grados maneja 18, si no me equivoco la de 90 grados ya de cobertura simétrica aproximadamente estaríamos hablando de unos, si no me equivoco, es unos 12 dBi para poder trabajar directamente.
Bueno, luego tenemos diversos suscriptores que se pueden integrar a la solución de punto multipunto, porque vamos a ver un poco el tema de distancia. Tenemos los NanoBeam, que son el diseño justamente tipo circular, parecido a un foco, bastante aerodinámico. Vienen en presentaciones de 16 dBi o 19 dBi. Inclusive el de 19 ya viene en tecnología generación 2, significa que permite un mejor punto multipunto, y obviamente los equipos de generación 2 incorporan algunas ventajas como mejor mitigación de ruido, el famoso justamente sistema de configuración rápido. Eso significa que los equipos de generación 2 incorporan Wi-Fi temporal para la configuración del equipo, así que no necesito subir a la torre o al mástil con mi laptop, lo puedo hacer con mi smartphone, y eso permite mucha facilidad y sobre todo rapidez para la configuración del producto inicialmente. Entonces tenemos estos modelos que podemos agregar ese aislamiento, como vemos ahí los ISO-BIM 19, si es necesario. Recuerden que son radios un poco más compactos, de capacidad de procesamiento también bastante alta, 40.000 paquetes por segundo pueden procesar en la parte de computación. Luego tenemos los PowerBIM, que justamente también vienen en generación 2. Una pregunta es, ¿el PowerBIM generación 2 a qué modelo reemplaza el de los PowerBIM antiguos? Pues efectivamente el modelo 400, y próximamente otros radios también irán viniendo en esta tecnología generación 2. Eso nos permite, como digo, obtener ventajas en la parte de implementación y de desempeño también de comunicaciones. En el caso de generación 2, incorpora una ganancia de 25 dBi y se complementa con los diversos PowerBIM que nosotros tenemos en toda la línea AC. Los PowerBIM son suscriptores, digamos, un poco más VIP, ya que son suscriptores que tienen mejor sistema de antena, mejor sistema de aislamiento de ruido, mejor soporte, obviamente, contra carga de viento, entre otras ventajas. Inclusive estos PowerBIM se utilizan mucho para arquitectura punto a punto, digamos, para comunicaciones de torres, cuando el tráfico es muy pequeño, o comunicaciones entre oficinas o empresas, sistemas de biovigilancia o otros sistemas afines. Inclusive los PowerBIM vienen en sus versiones respectivamente ISO, que incorporan mayor aislamiento de ruido. Las versiones ISO incorporan un aislamiento de ruido frontal sobre la antena plato. Esto permite muy buena focalización prácticamente de la señal. Ya en todos los modelos nuevos está incorporándose la protección posterior, pero en estos modelos ISO se incorpora ya el aislamiento frontal, y eso obviamente nos permite a nosotros mejorar notablemente el desempeño cuando tenemos un poco de ruido lateral que se podría introducir en la antena. Recuerden que cuando ustedes observan estos patrones de radiación, el patrón de radiación no solamente es para la energía que sale de la antena, sino también es justamente para la que ingresa en la fase de recepción. Entonces, una mejor focalización reduce el ruido, pues efectivamente sí, y eso nos va a permitir mejorar mucho más el desempeño en la parte de comunicaciones. Pero como suscriptor de bajo costo, altamente competitivo y obviamente que genere muy buena distancia, tenemos el suscriptor Livebeam 5AC generación 2. Este suscriptor nos permite alcanzar muy buenas distancias en las comunicaciones inalámbricas, lo cual vamos a revisar en un momento en una pequeña tabla. Es un suscriptor desarrollado especialmente para clientes de distribución de banda ancha, bueno, distribución de internet, efectivamente. Igual maneja una capacidad de procesamiento de más de 20.000 paquetes por segundo, o sea, soporta una carga alta, pero efectivamente está orientado mucho más como tipo suscriptor. Igual en generación 2 incorpora su módulo Wi-Fi de configuración rápida, incorpora sus nuevos diseños de sistema de instalación, o sea, a nivel de bracket, como pueden observar, ya es mucho más estable, ya no es el modelo giratorio o circular que teníamos antes, que a veces se movía un poco la antena en zonas de carga de mucho viento, pues ahora es justamente mejorado esto y permite una instalación también mucho más rápida y amigable. Este producto tiene una pequeña nota, digamos que es importante igual compartirla. Está diseñado para 30 metros de cable de red con la fuente de poder que viene, 30 a 40 metros de cable de red. Si necesitaríamos más cable de red para poder instalarlo o implementarlo, se recomienda cambiar la fuente de poder por una de medio amperio para no tener ningún inconveniente, hasta unos 70-80 metros como estándar que se recomienda trabajar. Igual se ha mejorado mucho la inmunidad al ruido y la idea es obtener mayor estabilidad en la parte de comunicaciones. Perfecto. Entonces ahora vamos a revisar un poco justamente factores de distancia, que estos son detalles también muy importantes para poder trabajar. Como les había mencionado, las antenas justamente sectoriales se llaman, perdón, las sectoriales simétricas se llaman Prisma P, en este caso todas son de la frecuencia de 5,
están diseñadas para trabajar con el PS5AC. En el caso que quieran trabajar con el ISO 5AC como base, la distancia es prácticamente muy similar, ligeramente menor, pero casi lo mismo. Y luego tenemos las antenas paneles que desarrollan más distancia. Siempre una pregunta fundamental es qué distancia desarrolla cada antena, ¿no? Cada antena panel o cada estación base. Recuerden que toda comunicación inalámbrica, en toda, Wi-Fi, radioenlaces, entre otras, la comunicación inalámbrica no solamente depende del equipo emisor, que llamamos a veces, sino depende justamente de la interacción inalámbrica, en este caso, la base y el cliente. Por eso tenemos en la parte de filas la base y en columnas tenemos los clientes o suscriptores. Dependiendo ambas combinaciones, podemos obtener las distancias. Ahora, la distancia inalámbrica yo la he puesto en 3 subcolumnas. ¿Qué significa? Distancia mínima es que no podemos instalar el radio más cerca de esa distancia. Motivo, sobrecarga de potencia, inclusive utilizando la mínima. ¿Qué podría ocasionar una sobrecarga de potencia? Porque unos clientes también lo han preguntado. Una sobrecarga de potencia es cuando obtenemos niveles de señal superiores a menos 40, a nivel de menos 40 dBm técnicamente, y eso ocasiona que es como si yo te gritara en el oído. Obviamente, si yo te grito en el oído por un periodo de tiempo muy largo, digamos ya más de un día, por así decirlo, varios días, efectivamente el radio se comienza a quedar sordo y eso comienza a ocasionar problemas a largo plazo. Es algo que no deseamos. ¿Qué significa una distancia ideal? Una distancia ideal significa que vamos a alcanzar un nivel de señal bastante alto, técnicamente, en eso significa alrededor de menos 60 o superior, y nos va a permitir probablemente alcanzar la máxima capacidad. ¿Por qué digo probablemente? Porque no solamente es importante obtener una buena señal, sino también que la señal, la frecuencia, perdón, no tenga ruido. Entonces, obviamente, ya tienen a ustedes la probabilidad de alcanzar la máxima capacidad, pero va a depender justamente de ya el factor de frecuencia que habíamos escogido, ¿no? Y aceptable, ¿qué significa? Que es usualmente lo que se vende mucho a nivel de, digamos, de enlaces. Aceptable es hasta donde el enlace puede obtener una señal considerable, normal, no muy buena, pero considerable normal de alcanzar capacidades, digamos, intermedias. Técnicamente yo lo estoy calculando en menos 68, lo cual obligaría a que el equipo de AC no va a alcanzar la máxima capacidad porque va a perder la última técnica de onda, que es 256 QAM, y lo obligaría a trabajar como mejor escenario a 64 QAM. Entonces, en este caso, vamos siempre a recomendar trabajar con la distancia ideal para que ustedes puedan obtener las mejores capacidades. Entonces, vamos a usar como referencia no esta primera tabla, sino voy a usar la segunda. ¿Por qué? Porque quiero hablar del suscriptor Livebeam, usando como cliente Livebeam 5AC, que es uno de los suscriptores más usados de la familia de Airmax AC, motivo costo-beneficio en los proyectos de distribución de Internet inalámbrico. Entonces, en este caso, el suscriptor Livebeam lo vamos a combinar con un Prisma Station para corta distancia. Vamos a imaginar que trabajamos con la antena de 60 grados. La antena de 60 grados nos dice que el suscriptor puede estar a 10 metros como distancia justamente más corta. Lo podemos forzar hasta una distancia de 2 kilómetros para poder alcanzar justamente su máximo nivel de señal, pero podríamos llegar a 8 kilómetros si fuera necesario. Perfecto. Entonces ahí comprendemos de que podemos generar una muy buena cobertura, digamos hasta 2 kilómetros, siempre tratando de conservar la tolerancia, recuerden, siempre un poco menos de distancia si gustan para que asegurarnos al 100%. Ahora, ¿pero qué ocurre con una antena panel de alta focalización? Por ejemplo, una antena panel de 45 grados, que están en la parte inferior. Entonces, en la parte inferior tenemos justamente nuestros Rockets, por ejemplo, Prisma, generación 2. Bueno, tenemos la versión Lite que no maneja mitigación de ruido y la Prisma, las distancias son muy similares, prácticamente idénticas en casi todos los modelos. Y ahí tenemos al Rocket Prisma, justamente con una antena de 45 o 60 grados. Las distancias que alcanzan son prácticamente el doble de distancia. Entonces, acá hay un detalle muy importante a considerar, lo que hablaba yo hace un principio, cuando comparábamos o tratábamos de comparar estas dos antenas. Las antenas simétricas son muy buenas, efectivamente, generando coberturas cercanas, pero cuando tú las quieres poner en quién llega más lejos, una antena panel siempre desarrolla más distancia. Efectivamente, las antenas paneles, inclusive ahora las de 45 o 60 grados, que son antenas de altísimo aislamiento, nos permiten muy buenas focalizaciones y obviamente poder alcanzar el nivel de energía que es muy importante para obtener las distancias. Ahora,
Las antenas panel inclusive tienen, para las simétricas, tienen diferentes coberturas según el ángulo que están desarrolladas. Entonces podemos observar ahí diferentes valores de distancias que se pueden trabajar según el tipo de antena que nosotros queremos implementar en el proyecto. Esto es muy importante conocerlo, saberlo a detalle para poder obviamente forzar o trabajar las distancias necesarias. Pero, ¿cuál es la máxima distancia de antenas simétricas recomendadas, por ejemplo? Ya pasaríamos a suscriptores de mayor ganancia. El suscriptor de mayor ganancia que tenemos es el PowerBeam 5AC620. Casi el 99% de usuarios lo utiliza este radio para enlaces punto a punto, porque por costo y también por tamaño. Es un suscriptor, un radio bastante grande. Su antena mide un diámetro prácticamente 62 centímetros. Entonces, si lo comparábamos, ¿se acuerdan hace un momento con el iBeam que desarrollaba 2 kilómetros con la antena de 60 grados? Este equipo desarrolla ya 4. Efectivamente, logra mucho más distancia, pero si lo comparamos este mismo con una antena panel, pues nos vamos a 7 kilómetros, 8 kilómetros. Entonces, hay una gran diferencia también en la parte de comunicaciones. Y ahí pueden observar que las distancias aceptables también aumentan bastante. Entonces, hay que tener en cuenta eso, no hay una distancia exacta para una antena, esto va a depender mucho, efectivamente, de la combinación de la base con el suscriptor para poder desarrollar enlaces inalámbricos. Siempre que ustedes trabajan en las distancias recomendadas, van a poder alcanzar capacidades muy altas, van a poder alcanzar desempeños también muy estables, que eso es importante, no tener latencia en la comunicación o entrecortes o saturaciones, eso va a permitir que podamos aprovechar mayor cantidad de megas. Muchos clientes dicen, ¿cómo desarrollo más megas por base? Muy sencillo, no cometamos errores inalámbricos. Los errores inalámbricos es cuando tenemos problemas de línea de vista, muchas retransmisiones en algunos casos. Entonces, evitando estos problemas, vamos a obtener justamente las capacidades que nosotros estamos buscando en la parte de comunicaciones. También dejo acá una pequeña tabla de distancias punto a punto, si fuera necesario para poder trabajar en los proyectos con los diversos radios. En este caso, las antenas simétricas obviamente no participan mucho en esta tabla. El motivo es bien sencillo. Las antenas están enfocadas para punto multipunto principalmente, no tanto para enfocadas para el tema de punto a punto, pero la configuración, si técnicamente alguien me pregunta, la soporta, puedo hacer un enlace punto a punto, al menos por unos días provisional corto, se podría hacer, pero las distancias en realidad no serían muy largas, ya que las antenas son, digamos, de poca ganancia, enfocados en ángulos mucho más abiertos. Entonces, hay que tener estos detalles en cuenta para no tener inconvenientes. Perfecto. A nivel de costos, una pregunta también fundamental es cómo vamos en los costos con referencia a la solución. La solución, obviamente, de Airmax AC, que es lo que venimos presentando, tiene costos altamente competitivos, sobre todo en la parte de suscriptores. Los suscriptores pueden ser más económicos y conservar la famosa técnica del 2x2, que es la técnica del mimo. Esa es una gran ventaja que se está desarrollando en los suscriptores de AC. Toda la línea C es 2x2. Eso entonces nos permite que el suscriptor Living, que es 2x2, pueda alcanzar muy buenas distancias. Por supuesto que sí. Y eso nos permitiría poder obtener bastante enlaces de larga distancia para trabajar en los proyectos. Perfecto. Bueno, antes de hablar de casos de éxito, mencionar unas implementaciones que he recopilado. No sé si, Adrián, tú quieres revisar algunas preguntas, algunas dudas que tengamos. Sí, claro que sí, Luis. Tenemos algunas preguntas. Mira, Arturo Alejandro Holguín nos pregunta, ¿cuántos clientes puedo utilizar en una R5AC Prisma para no saturarlo? Gracias. Perfecto. El Rocket 5AC Prisma, o el Prisma Generación 2 o el Prisma Station, cualquiera de los tres modelos, está preparado para soportar 60 clientes a la fecha con sincronización de GPS y sin sincronización de GPS hasta 80. Ahora, esos son números muy altos y muchos clientes me dicen, yo no puedo alcanzar esos números en 40, 30, 45 usuarios o suscriptores, ya comienzo a tener problemas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Muchas veces cuando nosotros conectamos un suscriptor, no validamos algunos escenarios como línea de vista, no se valida zona de cobertura del panel,
no se valida los niveles de señal óptimos. Por ejemplo, ¿qué significa un nivel de señal óptimo? A veces digo, quiero conectarme y la veo la base, me conecto, llego a menos 55, listo, ya está bien, todo listo, me voy. Pero en realidad cuando haces el cálculo matemático, ese suscriptor debe estar a menos 45. Entonces, pero igual funciona bien. Sí, pero si tú no alcanzas el nivel de señal óptimo, significa que no estás correctamente alineado. Y no estar correctamente alineado genera a la larga tiempos como errores de comunicación. Entonces, en español, ¿qué quiere decir? Para nosotros poder alcanzar las capacidades estables, que es finalmente lo que queremos poder trabajar, tenemos que hacer buenas instalaciones de los CPEs. Si hacemos buenas instalaciones, vamos a poder llegar a los números que mencionaba, 60 suscriptores. Ahora, si no hago buenas instalaciones y comienzo a instalar conforme quiero avanzar más rápido o no le presto mucha atención a esto, pues obviamente cuando llego a los 35 usuarios, 40 suscriptores, el AP comienza a generar problemas de latencia, comienza a generar, como se llama, saturación de capacidad. Y tú dices, pero si la base puede procesar 60, 80 megas, ¿por qué se atora en 30? ¿Por qué se atora en 40? Porque hay mucha retransmisión inalámbrica, lo van a observar como latencia en los equipos. Y es más, cuando los suscriptores están mal conectados en la última actualización del software, se los comienza a marcar en rojo, que son los suscriptores que están impactando negativamente más a la base. Entonces, ese es uno de los motivos por el cual a veces no podemos llegar a los números recomendados, pero es importante que sepan el por qué técnicamente no, en algunos casos no se puede alcanzar. Pero la idea es que ustedes lo alcancen, pero para eso vamos a necesitar que la ayuda de los usuarios de que hagamos instalaciones correctas. Perfecto, Luis. Otra pregunta que tiene Raúl Castillo. Dice que él tiene un Rocket 5AC punto multipunto con una antena sectorial de 45 grados y todos sus clientes son Lightbeam 5AC23. Comenta que todos tienen la versión 7.2.3 actualmente de firmware. ¿Cuál es la versión más reciente que tú le recomiendas para actualizar estos equipos? Y obviamente, como ya lo comentaste, la misma pregunta, ¿cuántos clientes simultáneos en condiciones adecuadas? Bien. Perfecto. A nivel de versiones de actualización de software, yo estaría recomendando lo que sería más o menos para lo que es AC desde el 8.4.2. Es una versión de firmware muy buena. En realidad acabamos de lanzar hace una semana y media, 2 semanas, la 8.4.3, que en realidad la he probado también con varios usuarios grandes y la experiencia ha sido altamente favorable. Sí les podría decir que en las primeras versiones de 8 estuvo un poco inestable la plataforma, no les voy a mentir, sí, pero ya en las últimas versiones 8.4.3, 8.4.2, por ejemplo, que el 8.4.2 tiene varios meses en el mercado, la plataforma ha sido muy estable. Recomendamos obviamente la 8.4.3 ahorita, que la venimos probando inclusive ya hace más de un mes y medio internamente y a nivel de públicos hace 2 semanas. Siempre que sale una nueva versión de software, yo recomiendo a los usuarios confiar en la comunidad, porque la idea es que todos podamos tener retroalimentación. Tienen la comunidad de español o la comunidad de inglés, donde puedes buscar, 8.4.3, a ver si alguien ha tenido problemas y si ha habido experiencias, porque siempre preguntamos a varios de los usuarios y la retroalimentación ha sido bastante buena. Entonces, un tema muy importante para considerar en la actualización es lo siguiente. 1, se deben actualizar primero los suscriptores y luego la base, porque si no pueden haber problemas. Puede ser que actualizan la base primero y algunos suscriptores no se quieren conectar a la base. Se recomienda que la actualización lo hagan a través del software de gestión del Air Control, para que lo hagan usualmente mucho más rápido, porque si no, cargar software uno por uno te va a tomar bastante tiempo. Si tenemos estas consideraciones, vamos a tener una red bastante estable sin ningún problema. Así que la 8.4.3 para Air Max AC, muy recomendada. Perfecto, Luis. Otra pregunta, bueno, ya se salió un poco del tema, pero preguntan ¿cuándo tendrás noticias de los equipos LTU? Bueno, de Air Max LTU hicimos una pequeña presentación en octubre de este año. Bueno, y efectivamente estamos ahorita en la marcha blanca de lanzar algunos radios. Acabamos de anunciar, bueno, internamente, todavía no lo hemos puesto en la página, pero creo que se va a hacer unos días, lo que viene a ser el nuevo punto a punto en arquitectura LTU. Para punto multipunto en LTU estamos pensando en la liberación oficial al mercado para el mes de marzo. Probablemente ya a principios de año podamos obtener ya los precios finales del producto. En lo que es la base, tenemos un costo prácticamente igual a lo que es la parte de
digamos, de eFiber 5X, prácticamente es casi el mismo costo en la base, pero los suscriptores lo que estamos buscando es hacerlo mucho más competitivo. Entonces, efectivamente, todavía no tenemos precios finales, pero como te digo, el otro año en el primer Q esperamos tenerlo ya resuelto. Perfecto, Luis. Otra pregunta, comenta un cliente, Raúl Castillo, nuevamente, que tiene CPEs a distancias de 17 kilómetros, que si le recomiendas cambiarlo por equipos PowerBeam. Sí, usualmente los suscriptores que son más lejanos, el problema que el usuario debe tener es que, no problema, sino lo que debe estar percibiendo es que tienen bajo nivel de señal y eso debe estar arrastrando una tasa de modulación más baja. Cuando a veces tenemos suscriptores muy largos, distantes, perdón, a la base, se recomienda que la antena se aumente, no solamente el factor de la potencia. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a usar potencias altas y la mayoría de clientes, siempre cuando converso con ellos, me preguntan cuál es el radio de más potencia. Recuerden, la potencia permite la transmisión de la señal, sí, pero mucha potencia deforma la onda y al deformar la onda genera errores. En cambio, una antena o las antenas en sí generan ganancias, lo cual no afecta a la comunicación y a la amplificación de la energía para obtener distancia. Entonces, los modelos PowerBeam tienen antenas de mayor ganancia, es la ventaja, y obviamente nos van a permitir alcanzar más distancia a más estabilidad. Ahora, yo sé que una parte negativa puede ser el factor de costo, por eso lo que recomendaría, si tengo muchos clientes distantes, digamos, en un ángulo en particular, tal vez debería acercar la estación base a ellos para poder obviamente generar el punto multipunto, ¿no? Pero si son pocos clientes y los quiero conservar, pues obviamente usar un PowerBeam de alta ganancia en la distancia o para el suscriptor, obviamente sería muy recomendado. Perfecto. Acerca del iBeam 5AC16120, preguntan cuántos clientes soporta esta sectorial, Luis. Perfecto. El iBeam 5A6 y 6120 no lo había mencionado ya que está en la parte de la presentación tradicional de Hermes, o las antenas tradicionales. Es una pequeña base, es muy parecida, podríamos decir, en hardware a lo que es el ISO 5AC generación 2. Pero vamos a explicarlo de manera más sencilla. El panel que he mencionado, el iBeam 5A6-120, es un panel para microbases. Es un panel de 120 grados, apertura horizontal, 8 vertical. Está diseñado para soportar entre 20 a 25 clientes y obtener buen desempeño. Pero quiero que sepan para qué lo fabricamos. Siempre tenemos pequeños nodos o pequeñas zonas de distribución. A veces hay muy pocos clientes o es una nueva base. Entonces, como no hay mucho potencial de tráfico todavía o el nodo recién está empezando y no queremos gastar o invertir todavía mucho dinero, podemos instalar estos paneles. 3 paneles me generan la vuelta completa, 360 grados, porque 120 tiene cada una. Entonces, efectivamente, los radios pueden trabajar bastante bien. Si ponemos muchos radios en la torre, muchos paneles de estos, pues podríamos tener problemas porque no manejan mucho aislamiento, ya que son paneles más orientados a pequeños nodos o nodos más básicos de la parte de comunicaciones. Si seguimos esta recomendación, podemos trabajar sin ningún problema. Perfecto, Luis. Si gustas, continuamos y ahorita una última sesión de preguntas y respuestas. Perfecto. Bueno, mencionarles algunos casos por acá de implementaciones. Por ejemplo, este es un enlace punto a punto que un cliente hizo un comparativo solamente técnicamente. Este es un enlace bastante corto, es un enlace de 300 metros, pero quería comparar justamente a lo que era un diseño de un nanobeam. El equipo, físicamente, el ISO 5AC, se compara en tamaño a un nanobeam, pero el aislamiento de ruido lateral que tiene es mejor. ¿Por qué? Porque no tiene casi lóbulos secundarios. Esa es la ventaja principal del producto a nivel de diseño de antena. O sea, el diseño de antena evita el lóbulo secundario. Y obviamente poder alcanzar una capacidad un poco más alta nos permite obviamente pues tener mucha más estabilidad en la parte de comunicación. La sincronización por GPS también viene disponible en este diseño de antenas, perdón, no diseño de antenas, sino en el diseño de radio que soporta la antena simétrica. Entonces, los radios, que son los Prisma Station, efectivamente incorporan todo lo que es la capacidad de GPS. Algo que también había mencionado, pero quiero resaltar, es el sistema del brazo de inclinación, que viene con los radios ya directamente, los Prisma Station lo incorporan. El brazo es el que genera la inclinación ya respectivamente a la zona de cobertura. Si yo quiero reemplazar el radio, no pierdes el ángulo. Si quieres cambiar la antena, simplemente
retiras la antena que está a presión, hay un botón de liberación para liberar la antena y volverla a conectar, es bastante sencilla. Entonces yo puedo intercambiar las antenas fácilmente sin ningún inconveniente para la parte de comunicaciones. Y ya sincronizaciones, digamos, a escalas mucho más grandes, también los hemos implementado, sectores de alta densidad como estamos viendo en este caso, y hay muchos casos que han salido recientemente en la última semana, donde ustedes podrían ya revisarlos con más detalle, pero por ejemplo acá encontré algunos de ellos, donde hay clientes que están complementando, por ejemplo, tienen algunos sectoriales, justamente el Lightbeam, ahí se pueden apreciar todavía en el nodo, que hay unas Lightbeam de 120 por 8, pero el cliente quiere con más cobertura y obviamente generar nuevos factores en la parte de implementación. Entonces, estos enlaces se pueden trabajar fácilmente para incorporar proyectos punto multipunto, como digo, corta, mediana distancia, para poder trabajar, obviamente, en las conexiones cercanas. Accesorios y software, que quiero mencionar algunos detalles, también son bastante importantes para que ustedes los puedan considerar. Bueno, la parte de accesorios, tenemos los cables de red. Es muy importante que utilicemos cables de red de cobre. Menciono esto hoy en día porque muchos clientes a veces tratan de abaratar costos, utilizan cables de aleación. Los cables de aleación generan problemas para el PoE, es importante que lo sepan, y obviamente generan mayor cantidad de retorno. Usualmente lo que hacen en los cables de aleación es quemar el inyector PoE y a veces dañar el radio. Entonces, no queremos que tengan problemas de costos. Siempre también cuando hacen una implementación vertical, recuerden, es muy importante, una implementación vertical, una implementación en torre, el cable de red tiene que tener malla. La malla permite justamente un aislamiento del ruido y una mejor estabilidad en la parte de comunicación. Los radios igual necesitan un sistema de conexión a tierra, lo que siempre se recomienda para no tener ningún problema. Tenemos los conectores metálicos y nuestros cables de red incorporan el 9º hilo para descarga a tierra ya de fábrica. Bueno, tenemos el software de Air Control, lo había mencionado hace un momento cuando nos preguntaron acerca de la actualización. El software de Air Control se va a convertir en su asistente, en su secretaria, por así decirlo. El software lo que hace es en realidad monitorear 24/7 los radios, captura información y podemos programar alarmas, tema muy importante, no solamente cuando el equipo se ha desconectado, sino que las alarmas pueden ser por condiciones. Si el SNR bajó, si el ruido aumentó, si tenemos problema de señal, si las cadenas se desbalancean, si hay problemas de negociación en la LAN, por ejemplo, que algunos usuarios me preguntaban. A veces cuando tenemos problemas de cable de red, los equipos no negocian a su capacidad máxima, sino que se degradan. Entonces comenzamos a sentir cuello de botella, pero pensamos que es en una parte del enlace o no sabemos dónde es. En cambio, el software dispararía automáticamente una alarma y te notificaría este tipo de problemas. Bueno, lo puede hacer por correo o solamente mostrártelo en las menús de alertas. Y obviamente los backups, eso es muy importante. Siempre que les pido, pregunto a los clientes dónde están los backups. Usualmente tienen un año desactualizados. Entonces, backups en línea, información estadística y también si cargamos las locaciones o, bueno, ubicaciones de coordenadas, ya nos ubica o nos genera justamente la red completa, cómo están ubicados cada uno de los productos. Igual en Airmax hemos, para desarrollar más valor a la propuesta, estamos entregando también otro software de manera gratuita. El Air Control es totalmente gratuito. En este caso entregamos el UCRM, que es un software de administración de clientes y facturación y de mesa de ayuda también. Entonces, este sistema de facturación se integra con nuestros radios, se integra con nuestros routers, bueno, también se integra con routers de terceros, con programación, y podemos, obviamente, trabajar con todo sistema de tarjetas de crédito para lo que es una facturación automática y un sistema de control de pagos, ¿no? Este sistema viene totalmente libre para que ustedes ya puedan integrarlo, incorpora inclusive APIs para poder hacer la validación, permite un sistema de mesa de ayuda también para hacerle seguimiento a los clientes e incorpora portal de clientes para lo que es pago, revisión de facturas pendientes o detalles que tenga el cliente que validar en sí. También entregamos gratuitamente lo que viene a ser el U-Mobile, que es el software o el app, perdón, que va en los teléfonos móviles o los smartphones. Este app nos permite llevar dentro de los firmwares de los equipos y en realidad la idea es que cuando tú instales un nuevo suscriptor o un nuevo radio, con el móvil te puedas conectar al Wi-Fi que el equipo genera. Todos los equipos que son Airmax Generación 2 generan un Wi-Fi local de gestión. Ojo, Wi-Fi local de gestión. No es un Wi-Fi para larga distancia, solamente de gestión cercana al producto. Y efectivamente lo podemos nosotros configurar sin ningún problema.
La idea es de esto simplificar los tiempos de implementación y obviamente como no podemos subir con la portátil a la torre, nos permite obviamente tener esta gran ventaja. Para los que no han trabajado todavía con el último software y efectivamente lo quieren conocer un poco más, tenemos un demo en línea que ustedes pueden utilizar. Este demo nos permite, o les permitiría a ustedes poder conocer un poco más de las opciones sin ningún inconveniente. Es un demo que es un enlace punto a punto, inclusive ver las opciones de sincronización, capacidades de tráfico, saturaciones que podemos tener, e inclusive tiene un autotutorial para poder seguirlo. Ustedes lo pueden usar esto directamente. Les voy a mostrar justamente un poco ahora. Veamos un poco estos detalles. Un segundo. Ustedes simplemente entran a AeroS Demo. No se preocupen por el link, se los voy a copiar ahorita en el chat para que les llegue a todos. Se los mandará a Adrián para que Adrián se los pase a todos, pues estoy justamente como presentador. Entonces, ahí en el software ustedes pueden conocer algunos detalles del producto. Quisiera ver cuáles son las estaciones remotas, por ejemplo, haciendo clic en la parte superior, abajo nos comienza a mostrar y nos mostró algo en rojo automáticamente. Vamos a ver qué es. Le damos clic al cliente y está en rojo acá el software. ¿Y qué ocurrió? Hay un desbalanceo de cadenas. Ahí lo podemos observar en la pantalla. Entonces, esto es un problema bastante grave que tenemos en las redes que generan técnicamente un error de modulación. Y un error de modulación va a arrastrar sí o sí problemas serios, retransmisiones, ineficiencias, entre otras características. Entonces, por ejemplo, todos los equipos están generando, estación 1, 2 y 3, están generando la misma cantidad de tráfico. Estación 1 y estación 2 consumen del equipo una cantidad muy porcentaje de utilización. 0,1% para mover esa data X. Sin embargo, la otra estación utiliza 12%. ¿Por qué? Porque utiliza más tiempo para poder transmitir la misma cantidad de data, porque está generando muchos errores de retransmisión. Entonces, este es un problema bastante grande que nosotros tenemos. Y acá podemos observar también latencias, paquetes procesados en cada caso. Y obviamente podemos verificar cuáles son los detalles. La latencia es mayor, el suscriptor, y obviamente pues los paquetes procesados que vamos viendo también varían, ¿no? Entonces tenemos ahí diversas informaciones para poder conocer un poco más del software, inclusive también la parte de configuración, sincronización por GPS, sistema, digamos, de asignación de tráficos, descarga, subida, etcétera, y obviamente el control automático de potencia, algo que también muchas veces los clientes estaban pidiendo. El control automático de potencia siempre se recomienda que ustedes lo puedan setear, digamos, entre menos 45 y le aplicas cambio. El control automático de potencia configura la energía que cada uno de los clientes necesita para las comunicaciones. Entonces, esto es bastante sencillo de poder trabajar y automáticamente ajusta la energía de todos los clientes. Si el cliente está cerca, utiliza poca energía. Si el cliente está lejos, utiliza más. Si comienza a llover, utiliza más energía mientras sea lo recomendable. Recuerden, mucha energía es un problema. Cuando ustedes activan el control automático de potencia, ya esto que está en la parte superior, que es la potencia que se configura, el equipo le ignora. Si ustedes lo desactivan, esta opción va a quedarse con lo que tiene configurado. Ténganlo en cuenta. Entonces, igual, bastante sencillo de trabajar y bueno, la herramienta de AirMagic, que es justamente algo muy interesante, sobre todo para las bases punto multipunto, se encarga de hacer una recopilación de las diferentes frecuencias que tenemos disponibles y obviamente la que tenga canales más libres, pues nos va a mostrar y nos la puede recomendar para poder trabajar directamente. Entonces, como les decía, un software bastante fácil, súper amigable para poder trabajar en los proyectos. A nivel de productos nuevos, estamos incorporando ahora los AirCube. Estos productos estarían reemplazando ya los AirGateway. Los AirCube son justamente equipos Wi-Fi para la última milla y la ventaja que tienen es que se integran completamente no solamente al software de programación, que es el U-Mobile, para hacer una configuración rápida, sino también al UNMS, que es nuestro software de gestión para operadores en la nueva plataforma. Entonces, esto nos permitiría mucha facilidad y sobre todo monitoreo del cliente final en la parte del Wi-Fi. El cliente final, quiero que me ayudes cambiando la clave, listo, no necesitamos ir a la última milla, lo podemos hacer directamente de forma remota. Mucha simplicidad y obviamente saber la cantidad de usuarios inalámbricos que también se conectan a cada red de nuestros usuarios. El router, digamos AirCube, vienen dos presentaciones, viene una presentación N, 2x2, inalámbrica, que es Fast Ethernet, y bueno, viene también en AC 2x2, en este caso los puertos son Gigabit Ethernet.
Una ventaja que tiene el modelo de AC es que pasa PoE directamente del router. Entonces, el router que vemos acá, el Cube, alimenta eléctricamente a nuestro suscriptor inalámbrico que tenemos. Así que mucha facilidad, menos puntos de energía, una simplicidad para no tener problemas en la parte de implementaciones. Entonces recuerden, antes de pasar a la parte final de preguntas, que a nivel de ventajas, ustedes siempre al trabajar con Ubiquiti cuentan con una solución con mucha experiencia enfocado en arquitectura Carrier Class, siempre soporte y garantía con nuestro distribuidor Cisco. Ellos les pueden ayudar en cualquier inquietud que ustedes puedan tener. Comunidad de usuarios de foro en español, muy importante para poder intercambiar ideas y experiencias. Desarrollo continuo de los productos a cero costo, muy importante. Las actualizaciones son libres y los software de gestión también lo son. Entrenamientos y certificaciones en español, que también Cisco un programa constantemente. La mejor relación precio-rendimiento del mercado, y no solamente hacemos un radioenlace, sino una solución de principio a fin en la parte de comunicaciones. Recuerden que la parte de materiales educativos siempre están publicados en nuestra página web, en la parte de descargas. Ustedes pueden acceder a los materiales de entrenamiento y bueno, bastante material de configuraciones rápidas, también la compartimos en nuestro canal de YouTube, o también lo estamos compartiendo justamente en lo que viene a ser la comunidad en español, donde ustedes podrían acceder a toda esta información sin ningún inconveniente. Perfecto. Adrián, no sé si tenemos por ahí las preguntas. Sí, tenemos algunas preguntas. Preguntan acerca de la Rocket Dish AC de 31 decibeles, Luis. Que ¿por qué dejaron de salir? Ya, la Rocket Dish la seguimos trabajando sin ningún inconveniente, la seguimos produciendo. No es un equipo, digamos, es único en su categoría, por eso es que de repente parece que el equipo estuviera solo. En realidad es una antena de 2 pies, la Rocket Dish 5G31, AC31, es una antena de 2 pies de alto aislamiento. El problema es que tiene un costo más alto y la mayoría de clientes se orienta por antenas más económicas para los proyectos. Pero la ventaja en la antena de 31 es que era el soporte de aluminio, lo cual ayuda bastante en lugares cerca de la playa, por ejemplo, contra la corrosión. Y efectivamente, pues, tiene un mejor sistema aerodinámico, mejor soporte de carga de viento, pero es de polaridades vertical horizontal, no es dual slant. Entonces, en el caso de las antenas de eFiber, se desarrolló antenas un poco más costo-beneficio, ya según lo que requerimiento de la mayoría de usuarios. No es que la antena esté descontinuada, se sigue produciendo, pero es una antena que efectivamente se utiliza en algunos proyectos puntuales. Perfecto. Y otra pregunta de Luis Alfonso Pérez, para videovigilancia, ¿qué equipos recomiendas con cámaras de 2 megapíxeles? Ya, para biovigilancia, si vamos a trabajar en punto multipunto, podemos usar los Rocket de Prisma como bases, pero sobre todo yo trataría de usar en los propios suscriptores modelos PowerBeam. Ahora, los modelos PowerBeam que yo siempre trabajo en biovigilancia son los modelos ISO. Motivo, bueno, obviamente los ISO según distancia, porque hay varias distancias. El motivo principal de usar el PowerBeam ISO es que esos modelos tienen mejor sistema de aislamiento de ruido. Entonces recuerden que efectivamente uno de los problemas frecuentes que nosotros podemos tener es el ruido que nos afecta. Entonces cuando el ruido nos afecta, eso genera errores de comunicación. Y en el caso de video hay algo muy importante. El video no es lo mismo que Internet, porque Internet es un tráfico basado en demanda. El video se transmite 24% y nunca se detiene. Entonces, el video que tú transmites erradamente se tiene que retransmitir y cuando hay muchas retransmisiones, eso nos juega negativo la parte de latencia y eso no queremos en los enlaces. Por eso es que una transmisión a la primera se asegura mejor. Por eso, para biovigilancia, todo lo que es suscriptores se recomienda los ISO 5, los PowerBeam ISO, cualquiera de los modelos PowerBeam ISO, se recomienda sí o sí la familia C, si me preguntan por qué, mayor capacidad de procesamiento y menor latencia, nadie maneja los equipos internamente. Perfecto, Luis, muchas gracias. Y ya por último, acerca del software de Lightlink, comentan que de dónde lo pueden descargar, en dónde se instala y si pueden hacer configuraciones masivas, contraseñas, todo a través del software. Ya, en este caso el software de gestión no es el AirLink. Recuerden que AirLink es nuestro software de validación de un enlace. El software de gestión es el AirControl. El AirControl lo pueden descargar de nuestra página web. Bueno, viene una versión bastante sencilla para trabajarla. Bueno, la pueden implementar sobre un servidor Windows cuando es menos de 1000 radios a monitorear. Si son más de 1000 radios, yo personalmente recomiendo la versión de
de Linux es mucho más estable y consume menos recursos, sobre todo por eso, ¿no? El caso de Windows sí consume un poco más de recursos. Ahora, hace los backups, permite cambios masivos de las claves, permite las actualizaciones masivas y, bueno, varias de las opciones que tú comentaste, requeriste, también vienen incorporadas. Si quieren el manual completo, el software Air Control lo van a encontrar en el foro en inglés. El manual por el momento no está en español, sí viene en inglés. El software también viene en inglés a la fecha, pero la idea es tenerlo en español más adelante. Entonces, tenemos el Air Control, ustedes lo pueden descargar sin ningún inconveniente. Recuerden, es totalmente gratuito. Perfecto, Luis. Bueno, ya nada más por último, tiene una última pregunta, Luis, acerca de el autoajuste en la distancia, que si les puedes explicar un poco sobre eso nada más. Sí, perfecto. Voy a regresar acá al software para explicarlo. Hay una opción de autoajuste, lo voy a poner más grande para que se pueda ver, está en la configuración de los radios. El ajuste de la distancia tiene que ver técnicamente con el tiempo de espera de las comunicaciones. Hay algo importante que tienen que saber en las comunicaciones inalámbricas. No es como un medio físico. Las comunicaciones inalámbricas siempre tienen 1% de pérdida. Se calcula así matemáticamente. 1% de pérdida en el mejor escenario. Entonces, como siempre hay pérdidas, tenemos que saber en qué momento la información dejó de llegar. Entonces, cuando se transmiten los datos inalámbricamente, estos van indexados. O sea, el archivo 1, el 2, y de repente no llegó el 3, pero llegó el 4. Entonces, tú esperas un tiempo. Ahora, ¿cuánto tiempo esperas? Lo que indica acá en distancia. Entonces, la distancia para el equipo es un tiempo de espera para saber que la información está llegando correctamente. Si no ha llegado esa información que venía indexada, entonces lo que hace el radio es pedir al origen que lo retransmita. Entonces, la distancia que los equipos tienen se tiene que dejar de manera automática. ¿Por qué? Si se deja de manera automática, el equipo calcula el tiempo que demora la información en viajar. Eso significa que todos los que tienen una distancia correcta no tienen problema de vista, es muy probablemente que no lo tengan. Ahora, hay radios que a veces notifican distancias cerradas. ¿Dónde viene la notificación de distancia? Cuando vamos al dashboard y vemos, por ejemplo, los clientes. Vamos a ver acá. Y ahí podemos observar las distancias en la parte inferior. Bueno, acá en este caso son 6 kilómetros. Si dice 6 kilómetros y en la distancia real son 6 kilómetros, no hay ningún problema. Estamos bien. Pero si en la distancia real son 2 kilómetros, 3 kilómetros, 1 kilómetro, pero el software reporta 6, hay problemas de la línea de vista. Muy probablemente hay grandes problemas de línea de vista, lo cual está ocasionando rebotes de la señal. Entonces, ¿qué se recomienda? Se recomienda setear la distancia solamente para estos equipos que tienen problemas de línea de vista. La distancia la puedes ajustar a un 110%, 120% de lo real. Pero, ojo, quiero aclarar lo siguiente. Eso no es solucionar el problema, es generar una estabilidad temporal. ¿Por qué estabilidad temporal? Si tú no corriges eso de transmisión inalámbrica va a ocasionar colisiones con los otros usuarios que estén próximos en distancia. Entonces, eso va a ocasionar muchos problemas inalámbricos, lo que les hablaba. Cuando tenemos malas implementaciones, ¿por qué un cliente mal implementado afecta al nuestro? Por este motivo. Entonces, sí es muy importante que la distancia efectivamente la validemos. Ahora, si ustedes tienen este problema y lo quieren solucionar hoy día, al menos de manera temporal para que no desestabilice mucho el sector, simplemente ajusto la distancia manualmente y con eso trabajamos para tener justamente el enfoque. Siempre se ajusta al 110% de lo real para poder trabajar y no tener ningún inconveniente. Perfecto, Luis. Pues yo creo sería todo. No sé, si quieras agregar algo más. Bueno, mencionarle a todos los usuarios que, bueno, agradecerles primero el tiempo de haber participado. Recuerden que cualquier información adicional en la parte, digamos, de consultoría lo pueden hacer a través de nuestro foro. Recuerden que siempre estamos muy abiertos a conversar y, bueno, ya nos vamos a estar juntando para próximos seminarios y conversar un poco más acerca de las tecnologías. Bueno, les dejo mis datos nuevamente en la pantalla. Un momento, por favor. Perfecto, ahí en la pantalla también estoy dejando la dirección del foro. Cualquier consulta, inquietud, duda que ustedes puedan tener, pues nosotros quedamos a la orden de poder ayudarles. Muchísimas gracias. Perfecto, Luis, muchas gracias a todo el auditorio y para recordarles que el seminario va a estar, está grabado, se va a subir en la página de Syscom, al igual que la presentación que nos la va a compartir Luis, va a ser compartida con cada uno de ustedes. Muchas gracias, Luis, como siempre un placer.
Gracias, hasta luego. Hasta luego.